Si crees en Dios, facho. Si no te gustó el estallido, facho. Si criticáis a Boric, facho. Si queréis surgir, facho pobre. Si no te bancáis la agenda de la izquierda woke, muy facho. Facho, facho, facho. Pero el fascismo no es eso. Por anga o por manga, los que ven fascismo en todos lados no tienen ni la más remota aproximación de lo que el fascismo es, fue o será. Esto es tan absurdo que mucha gente se identifica como antifascista sin tener idea de lo que habla. Lo más probable es que en verdad solo les interese tomar chela, fumar pito y escuchar punk en alguna esquina incomprobable. Pues bien, el fascismo aparece después de la Primera Guerra Mundial y bebe del nacionalismo romántico del siglo XIX en Europa. El fascismo impugna a la modernidad y sus valores liberales, buscando ofrecer una alternativa revolucionaria con vocación expansionista de raíz tan republicana como autoritaria. Sus valores no son la libertad, no son la tolerancia y no es la diversidad, sino que es la fuerza, el honor, la homogeneidad y sobre todo la pertenencia a un pueblo que es capaz de trascender el inclemente paso de la historia. El fascismo es colectivista, pero no es de izquierda como suelen decirse en los memes libertarios, porque si aceptáramos que izquierda y derecha son categorías válidas para el análisis, cuestión que por cierto es discutible, el nacionalismo claramente se sitúa del lado de la tradición, es contrario al materialismo y a la confrontación entre clases, todos valores que no son primariamente de izquierda. De hecho, los fascistas se definían como una tercera vía para superar la disputa entre capitalismo y comunismo. Otra cosa, y en esto sí hay un punto, es que hay factores biográficos que unen a fascismo y socialismo. Benito Mussolini, fundador del Faccio di Combattimento, el partido fascista italiano, era efectivamente un militante desencantado del Partido Socialista. Del mismo modo, el carácter antiliberal de estos movimientos los unió a posturas socialistas en lo económico. De ahí que el partido nazi se llamara Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Pero hasta ahí. Hannah Arendt señalaba continuamente que entender un fenómeno no es justificarlo. Por lo mismo, hoy queremos observar el fascismo. ¿De dónde viene? ¿Qué importancia tuvo? ¿Y qué repercusiones tiene o no al día de hoy? También, preguntarnos cómo fue capaz de desatar violencia, horror y barbarie cuando intentó asaltar los cielos y gobernar el mundo con la Segunda Guerra Mundial. Hoy hablamos del fascismo y la épica del retorno al origen. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de otro podcast político, el programa más carismático del sur global. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo programa de otro podcast político, el programa más carismático del sur global, que pueden encontrar en todas las plataformas de El Líbero. Porque sí, nos pueden encontrar en audio en el canal de Spotify de El Líbero, pero también nos pueden encontrar con nuestros bellos rostros en las plataformas del Líbero en YouTube. Y sin más preámbulos, quiero saludar a mis contertulios, a nuestros panelistas de toda la vida, a nuestros superlativos aportes a la discusión, y quiero partir por la persona que está más lejos. Me refiero al intelectual sub-35, a la persona más inteligente de este panel. No me refiero a nadie más que al hermenéutico Rodrigo Pérez de Arce. ¿Cómo está el día de hoy? Hola Juan Pedro, ¿qué tal Martín? Un gusto. ¿Qué tema se nos viene? ¿Qué tema se nos viene? Pues se mezcla todo, y es una palabra que usamos prácticamente todos los días o todas las semanas, y hay fenómenos que dan para eso, pero parece que lo usamos mal, ¿o no? Pareciera que sí, sobre todo cuando hablamos no desde la rigurosidad, sino que desde el habla común, pero en eso se pierde mucho. Y la verdad las cosas que hoy día queremos mirar en profundidad, queremos entender, queremos que la gente pueda llevarse 3 o 4 cositas que le sirvan para poder entender todos estos fenómenos. Y paso a saludar también a otra joya de la corona, el Timothy Chalamet de Macul, el 10, el último 10, la persona que la para, la pisa, la piensa, el diplomático de otro podcast político, Martín Baudel. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Qué tal, Juan Pedro? Rodrigo, un gustazo estar acá nuevamente en un nuevo capítulo sobre algo que sí o sí nunca pasa de moda, que es el fascismo, ¿no es cierto? Y como dijiste tú en la... Nunca pasa de moda, Martín. No pasa de moda. Y como dijiste tú en la introducción, Juan Pedro, el fascismo, el término facho,
una cuestión espectacular, que es un concepto que es una palabra muy peyorativa y que la gente lo usa con mucha liviandad. Les voy a contar que, bueno, saludo a mi polola aprovechando, mi polola es de izquierda, y al principio cuando estábamos saliendo y decía, no, el Martín es facho, y ahora ya con los años pololeando no, se modero y dice, no, Martín es de derecha, mi polola es de derecha. Entendió que era una especie como de reducción un poquito más o menos maletera, así que voy a intentar en este capítulo junto a ustedes dejarle en claro no solo a mi polola y a su amiga y a su familia, saludo a mi suegro, que él significa ser facho. ¿O no? Para eso estamos acá, pues. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, niño joya. Vamos a lo que nos convoca, pero no sin antes pasar a la aplaudidísima sección que ha recibido ya una multiplicidad de premios, reconocimiento, de aplauso. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí la gente me para en la calle y me pregunta por esta sección, y la verdad las cosas es que ha llegado la hora de pasar al WhatsApp colaborativo de Martín Baudet. Muchas gracias, Juan Pedro. Hoy en el WhatsApp colaborativo tenemos saludos que llegaron a través de Rorro. Y el primero es para Matías desde Sydney, ya que nos manda un saludo y dice, oye, muy bueno su programa, acabo de entrar con el programa Bukele. Oye, gran episodio para la gente, terrible bueno. Para la gente que se ha perdido episodios de la temporada 1. Esto igual que Game of Thrones, hay que verlos todos. Si no, no va a entender cómo es el desarrollo de los personajes, la trama. Así que toda la gente... Algo se pierde. Así que no se lo pierdan porque es de los mejores capítulos, ¿eh? Así que invitado a sintonizar. En nuestro segundo saludo, Juan Pedro, tenemos a Francisco desde Londres. Desde Ñuñondres. Que nos manda saludos, que no se pierde ningún programa. Francisco pidió que no dijéramos su apellido porque es de izquierda. quiere mantenerse en el anonimato. Quiere participar de este programa, pero en el fondo él tiene una fama que cuidar, tiene una estampa que mantener, entonces pidió que mantuviésemos su apellido en el anonimato. Está bien, Francisco, gracias por escucharnos, tu secreto está a salvo con nosotros. Está muy bien. El programa de protección de testigos de otro podcast político te acoge. Gracias Distrito Becas Chile de otro podcast político. Efectivamente. Uy, y el tercero, un saludo especial, es que lo que ocurrió que nos empezaron a escribir de que no íbamos a disfrazar de Halloween. Ya, empezaron a escribir y me dijeron, oye Martín, que se disfrace de Timothée Chalamet, lo cual yo lo encontré no solo innecesario, sino que muy burlesco, muy matonesco, porque es un mote que me puso Juan Pedro y yo no me siento representado, ni mucho menos. Quizás sí con el personaje de Paul Atreides, que es un gran personaje. Eres Timothée Chalamet. Que es un gran personaje y efectivamente, para toda la gente que está escuchando, en octubre, en Halloween, me disfracé de Paul Atreides y dejé la grande, loco. Fue un concurso de disfraces, no lo gané porque llegó lamentablemente un colorín que se disfrazó de Van Gogh, entonces perdí. Bueno. ¿Se cortó la oreja o no? Se cortó. Venía como con un parche en la cabeza con el que le ponen los futbolistas con la oreja sangrando, pues, bueno. Entonces yo dije, iba a ganar y llegó este colorín. Estaba dispuesto a llegar a un nivel más allá. Quedó en segundo lugar Paul Atreides, pero bueno, seguimos impulsando la marca. Seguimos impulsando, esa victoria cultural, ya, con el Paul Atreides de otro podcast político, compadre. Ese sería nuestro WhatsApp colaborativo, Juan Pedro. Muchas gracias, Martín. Yo creo que nuestra audiencia está muy agradecida de tu aporte en la guerra, en la batalla cultural. Interpretando, ya no solamente de nombre, ya no solamente es un alcance, sino que eres la personificación de Paul Atreides. Muchas gracias. ¿Te leíste el Mesías de Dune, Martín? No, ni por si acaso. ¿Por qué? Pero bueno. ¿Por qué? ¿Hay más referencias? ¿Hay más referencias hacia mí? Porro, hay con la weá. Bueno, lo voy a leer para sacar más referencias. Martín es muy humilde, pero aquí estuvimos haciendo una vaca con los amigos para mandar al concurso de dobles de Timothée Chalamet en Nueva York. Arrested and released with summonses, organizers were fined for not having a permit. Llegamos a Tacna, no. Solo hasta ahí nos dio la plata.
Uy, pero en ese concurso qué impresionante, weón. Los gringos están completamente locos, weón. Hay que hacer un nuevo capítulo de Estados Unidos. Pero ninguno se parece tanto como tú. Yo de los que he visto, ninguno se parece tanto como tú. No, nadie es tan parecido como tú. No, si mi polola me dijo, oye, te voy a comprar los lentes de contacto para terminar el personaje. No, déjalo así nomás, déjame ir con los harapos, con los guantes, con la daga, y era. Y justamente salió todo bien hasta que llegó este weón, este colorín disfrazado de Van Gogh y arruinó toda la noche. Así que bueno. Tómate la Van Gogh. Entonces, lo más cercano al balconazo que ha experimentado Martín Baudet, todo listo para festejar, y la verdad las cosas que el colorín sin oreja le aguó la fiesta. Bueno, entremos ahora a nuestra segunda sección. Muchas gracias, Martín, por esta nueva versión del WhatsApp colaborativo. Como bien digo, el Oscar de los podcasts lo ha reconocido ya en múltiples ocasiones. Bueno, ¿y para qué queremos reconocimiento si tenemos a la gente en la calle que nos para y nos habla sobre el WhatsApp colaborativo de Martín Baudet? Bueno, y está llegando el momento de poder entrar en materia. Y para eso tenemos nuestra segunda sección, que también ha sido muy afamada, también ha sido reconocida en el Grammy Latino, en los Oscar, en Copihue de Oro, en prácticamente toda la escena de los medios de comunicación y de las artes y la cultura. Y no me refiero a otra que aquella que encabeza la persona más inteligente de este panel, no me refiero a otra cosa que a las verdades del hermenéutico. Aquí la gente también me para, me dice, hey sir, are you the guy from other political podcast? Para vos, Robbie Williams. Lucho Jara. No, entrando en materia, cacha que claro, hoy día se habla con mucha liviandad del fascismo, de ser facho, del nuevo auge del fascismo. Y a mí me parece que hay algo en lo que quizás no hemos reparado, que no se ha estudiado lo suficiente, que es cómo hay un grupo de gente, particularmente de hombres jóvenes, criados al alero de videojuegos, de las redes sociales, de los foros de internet, 4chan, 8chan, etc., que tienden a apoyar estos fenómenos políticos extremos. Hay varios libros que han tocado el tema. Hay uno que es muy simpático, que se llama Kill All Normies, que trabaja el fenómeno en Estados Unidos. Pero a mí me interesó particularmente uno de un autor que ya hemos citado en este podcast, que es Jonathan Haidt, que en su último libro, que se llama La Generación Ansiosa, muestra cómo desde el 2010 en adelante, que es cuando se masifican los smartphones y el internet móvil, es decir, que tú podés llevar todo en el teléfono a todas partes y estáis conectados todo el tiempo, empezamos a sentirnos cada vez más solos, cada vez más ansiosos, cada vez más deprimidos. Y eso coincide muchísimo con este hombre masa, con esta persona despojada, digamos, de individualidad, tan sola, que, digamos, no tiene ningún vínculo político y queda un poco a merced de estos extremos. Hannah Arendt, de hecho, cuando trabaja su maravilloso libro, Los orígenes del totalitarismo, gira un poco en torno a eso, ¿no? A esta soledad, pero muy ampliamente compartida. Entonces, independiente del nombre que le pongamos a esto, y ya vamos a ver por qué a mí me parece que hoy día no estamos frente a un auge del fascismo, creo que tenemos que entender muy bien el tipo de persona que hay detrás de esto, que no es necesariamente un fascista, un misógino, un racista, un adorador de la raza aria o de los símbolos nazis, ¿verdad? Entonces quería dejar esa recomendación, La Generación Ansiosa, porque creo que nos va a ayudar a entender mucho mejor por qué aparece gente como Trump, como Bolsonaro, como Orbán, como Fidesz en Hungría, y no quedarnos simplemente con la caracterización pobre que muchas veces nos presentan la opinología común. De acuerdo, muy, muy interesante. Y además me pasa con la etiqueta de fascista o de facho.
que ocurre un poco lo mismo que es un significante vacío, ocurre un poco lo mismo que ocurría con la chapa de neoliberal, o lo que hoy día se está ocurriendo también en sentido inverso con octubrista. Es decir, cuando hay un sujeto que tiene mucha energía, que no le gusta lo que tú dices, finalmente te pone una chapa para poder descalificarte. Ahora, también yo creo que yo creo que se da el punto de que ha sido una chapa tan utilizada la de facho que a mí me gritan facho en la calle y me doy vuelta, o sea, pienso que me pueden estar hablando a mí, no. Y a este respecto quiero decir que hoy día mi biografía de Twitter es guanderino y facho, pero sin que quiera ser fachista, sino que finalmente también es verdad que el uso va dando también significación. Y en Chile hoy día no significa que eres militante del facho de combatimente. Pero bueno, vamos a entrar más en materia. Muchas gracias, Rodrigo, por la recomendación. Jonathan Haidt creo que es uno de los autores más de referencia, más infaltable en las personas que quieran involucrarse en lo público. Y además que es un científico muy serio. Sí, no, todo muy documentado, muy documentado. Hay citas a harto trabajo académico. De hecho, hay un par de cosas que me llamaron la atención y que él toma datos de otras investigaciones y los contrasta con lo que él puede sacar de esos datos, y la verdad es que, y esto ya saliéndonos incluso del tema, a mí me deja pensando mucho en el uso de redes sociales y de teléfono inteligente, obviamente, en adolescentes. Es muy impresionante. Aquí yo no voy a tirarme una moralina, no es esa la volada, sino que de verdad genera como alteraciones muy conductuales y cognitivas muy fuertes en los cabros jóvenes, que yo creo que explican, si aquí hay gente que tiene hijos más o menos de la edad, explican mucho, ponte tú, perdón la ola, pero Dale, para eso hicimos un podcast. todos estos episodios de violencia que estamos viendo en colegios mucho más extremos que los que habían antes, obviamente no partieron después de la pandemia, ni con las redes sociales, pero a mí me tinca que en algún sentido el sujeto que aparece post pandemia y con uso de redes sociales puede tener tendencias, esto habría que probarlo empíricamente, pero puede tener tendencias como antisociales más fuertes que las que habían antes. Lo dejo ahí como tesis para que en el futuro lo discutamos. Pero eso es razonable, porque las redes sociales al final lo que hacen es que las personas que en un círculo pueden tener menos adoptación, por la razón que sea, a través de las redes sociales pueden conectarse con las otras personas que están en la misma situación en otros lados. Entonces, lo que quiero decir es que puedes ir contra las convenciones o contra las reglas de un determinado círculo y estar aislado dentro de ese círculo, pero no estar solo porque tienes una comunidad virtual de gente que está un poco en la misma que tú. Entonces, y eso aplica un poco para todos. Entonces, efectivamente, yo creo que es razonable la pregunta. Efectivamente, habría que demostrarlo, pero no es algo que carezca de sentido. La dejo ahí como para si alguien que tiene Por interés está escuchando el podcast, se haga cargo. Si queréis nomás. Bueno, y ahora vamos a hablar de fascismo, ¿vale? Lo primero es, ¿qué es el fascismo? Mirarlo desde la ciencia política originariamente, después obviamente podemos ir avanzando en las otras significaciones o otros usos que ha adquirido el término, pero para eso tenemos al Timothy Chalamet de Macul, al último 10, el nostálgico hincha de Santa Laura en la inolvidable Plaza Chacabuco, Martín Baudet. ¿Qué puedes contarnos? Gracias, Juan Pedro. Yo, de las cosas que voy a hablar, están basados principalmente en un extraordinario libro que me recomendó un profesor de historia en la Católica, mi profesor Claudio Role, a quien le mando un saludo. No creo que vea este programa, pero le mando el saludo igual, que es El fascismo de Stanley Payne. Stanley Payne es un historiador norteamericano, ya hispanista, y que se dedicó a estudiar la historia de Europa en entreguerras. El fascismo, si nosotros queremos dar una definición textual para la gente que no está siguiendo, el fascismo es una ideología política europea, exclusivamente europea, nacida en la época y que solamente existió durante la época de entreguerras en Europa. Ya, en la cual, entre muchas cosas,
pretende la creación de un Estado unitario que está al servicio de un concepto de nación, para un Estado para defender una nación, para defender un pueblo, una raza, etcétera, etcétera, ya con un Estado que en el fondo controle que controle todos los aspectos de la vida del individuo a través de un Estado totalitario. ¿Ya? Esa sería una definición más o menos muy simplista, pero eso es una cosa que tiene que ser muy clara. Hay muchos regímenes, hay muchos gobiernos que dicen, no, este es protofascista, el peronismo es medio fascista, etcétera, etcétera, ya. Los nazis chilenos de los 30 con Jorge González Fonmaré, hay muchos ejemplos, pero el fascismo como tal es un proceso, es un fenómeno europeo, ¿ya? Lo que vamos a decir ahora son qué cosas cumplen con la condición de fascista, y con eso vamos a poder entendernos al final de esta presentación, profesor, ¿ya? En los países donde efectivamente, claro, el fascismo tuvo dominio del poder, porque movimientos fascistas en entreguerra hubo en prácticamente todos los países de Europa. Hubo en Francia, hubo en Bélgica, hubo en España, hubo en Alemania, por supuesto, Alemania, Italia, los países que están más hacia Europa del Este también, en casi todo ello hubo, pero fueron principalmente fuertes en aquellos países que configuraron su integridad estatal y su unificación a partir de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Ya? O sea, los países que se tardaron más en unificarse, en tener... Este era el problema. Había una nación, pero no había un Estado para esa nación. Justamente lo contrario de lo que pasó acá en Latinoamérica. En el siglo XIX empieza esta máxima con la que vivimos, que naturalizamos mucho, que es una nación, un Estado. Exactamente. Que eso no era obvio. En la época del imperialismo eso no era así. Exactamente. Y lo que teníamos en Latinoamérica es que teníamos el Estado de Chile, pero no teníamos una nación chilena. Y el Estado se tuvo como obra en la construcción de la nación chilena, a modo de ejemplo. Lo que hubo en Europa en 1860, claro, es que para la nación alemana no había un Estado unificado. Para la nación italiana no había un Estado unificado. Lo mismo que pasaba más o menos con Austria y Hungría. ¿Ya? Y es en estos países donde el fascismo tuvo, ¿cómo se llama esto? Un adelante importante, gobernó y fue, por así decirlo, fue lo más peligroso posible, en donde mejor se expresó, ¿ya? En términos de observación. Como tú dijiste, Juan Pedro, al comienzo de esto, efectivamente, esto es una especie, podríamos decir que es un producto del romanticismo europeo del siglo XIX, un subproducto, no un producto, ¿ya? Como respuesta a los valores ya de la Revolución Francesa y de la Ilustración, por así decirlo, y a la modernidad que trae la Ilustración, y a la homogeneidad que trae esta nueva modernidad, ¿no es cierto? Que es lo que expande Napoleón por Europa con la guerra napoleónica, y que como respuesta tiene el romanticismo, ¿no es cierto? Esa respuesta cultural y política en la cual dice, oye, a mí este ambiente y el pueblo al que pertenezco, su sector, me hacen distinto. Y eso da un par de saltos bien arriba y termina con discursos que después son alimentados por el darwinismo social, por teorías racistas, etcétera, etcétera, y convergen finalmente en lo que fue el fascismo como lo conocemos. Si me dejas hacer una pequeña distinción, todos los fascistas son nacionalistas, pero no todos los nacionalistas son fascistas. Eso lo digo porque cuando hablamos del romanticismo, hablamos fundamentalmente del nacionalismo. Entonces creo que es una distinción que es importante poner sobre la mesa. Exactamente, o sea, el nacionalismo de corte liberal que hubo, por ejemplo, en Chile en el siglo XIX, para la gente que nos está escuchando, no es fascista, por supuesto que no. ¿Ya? Entonces, si vamos echando a los autores, para ir explicando quién es fascista, el primero que tenemos que me relata Stanley Payne es Ernst Nolte. Ernst Nolte ya es uno de los historiadores más famosos sobre estudiosos del fascismo. Ya dice que más fácil que definir el fascismo es a qué le tiene miedo el fascismo. ¿Ya? Y lo que nos dice Ernst Nolte es que hay 6 mínimas del fascismo. Es antimarxista, es antiliberal, es anticonservador, está imbuido en el caudillaje, busca un ejército de partido como forma de participación política y tiene un objetivo totalitario. Eso es lo que dice Ernst Nolte respecto a cómo podemos acercarnos al fascismo.
Y ustedes cachan más o menos que el fascismo es efectivamente, yo creo que una de las importancias de su auge, no solamente que viene después de la Primera Guerra Mundial, sino que además, justo con la Primera Guerra Mundial, viene el triunfo de la revolución bolchevique en la Unión Soviética. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась. La amenaza roja era más creíble que nunca. Claro, entonces no solo es un movimiento que tiene cierto elemento, sino que es evidentemente reaccionario, ¿no es cierto? Y uno de los elementos que el fascismo le tiene, es contrario al marxista, no es solo a su materialismo, ya que el fascismo es evidentemente, para la gente que lo está escuchando, es idealista, es voluntarista, y sobre todo hay varias raíces, por ejemplo, no sé, el conflicto de clase, que toda la estructura, o sea, todas las instituciones sociales que se conocen son elementos de superestructura, que responden a lógicas de clase, que no hay algo así, no, es internacionalista, ¿no es cierto? Todos los fascistas son nacionalistas, entonces, claro, y ahí esto se mezcla con todo lo que es este racismo, que dice, no, el internacionalismo judío, etcétera, etcétera, ¿ya? Después, el segundo es antiliberal. Marcadamente, es muy fuerte ese elemento. Claro, es contrario no solo a lo que trae al condimento ideológico del liberalismo y de la ilustración, el racionalismo y la modernidad, sino que es también contrario a las instituciones, ¿cómo se llaman estas instituciones liberales? Sí, yo quiero decir dos cositas muy cortas. La primera es que estoy muy de acuerdo en lo último que dijiste, sobre todo porque en el fascismo hay una suerte de reivindicación de la pulsión, de la emoción por sobre la razón, ¿vale? Estamos de acuerdo en que en el ser humano conviven ambas, probablemente las dos, o sea, no probablemente, las dos entregan cosas importantes, pero el liberalismo es muy racionalista y probablemente por las versiones más racionalistas, que también estuvieron de moda a fines del siglo XIX o a principios del siglo XX, ¿cómo se llama? El fascismo abraza lo pulsional, lo emocional, otras cosas, otras emociones, toca teclas que el liberalismo no toca. Para poner un pelo a la sopa, de hecho, es muy loco, pero el liberalismo se trata sobre todo de poner límites al poder, ¿verdad? De poner mecanismos, de poner principios, poner derechos humanos, poner, en fin, salvaguardar el ejercicio del poder. Y en el fondo, el fascismo, entre otras corrientes, lo que te dice es al diablo, a la cresta, todos estos límites, lo que tenemos que hacer es la voluntad, el destino manifiesto de este pueblo. ¿Y qué me importa la separación de poderes con ni qué 8/4? Claro. Filo, weón, vamos para adelante con esta weá. Claro, hay una reivindicación del poder. De hecho, eso yo sé que es un cliché hablar de que el fascismo se relaciona con Nietzsche y que no necesariamente, pero es verdad que toma elementos. La voluntad de poder es algo que efectivamente el fascismo sí toma. Ahora, y también quería poner un último pelo a la sopa, que es que se suele decir poco, pero también el fascismo es republicano, no es monárquico. Sí. Entonces, es verdad que vaya a poder encontrar algunos híbridos medio extraños, como lo era el Japón de la Segunda Guerra Mundial, pero como nos referimos fundamentalmente a algo europeo, es republicano, no es monárquico. Entonces, lo que quiero decir con eso es que no es que tome la tradición de toda la vida y la concrete, que sería algo como lo que uno tendería a pensar. Pero el factor revolucionario, o sea, como el factor republicano, creo que igual bebe, en alguna medida, quizás muy pequeña, de una tradición liberal. Puede ser. Yo creo que es una mezcla entre el tercer anti, que es el anticonservadurismo, ¿no es cierto? Que lo que tú estabas hablando recién, que en el fondo es contrario a la tradición. O sea, sobre todo el fascismo italiano es sumamente modernista. Pero, o sea, sí y no. Porque también el fascismo italiano juega con la imagen del Imperio Romano, es decir, no es sobre la nada que se puede oponer al status quo. No, sí, por supuesto que hay una ley detrás porque tienen que evocar un pueblo, pero si tú te das cuenta y lo ves, por ejemplo, en la arquitectura y en el diseño del fascismo, es ¿cómo se llama esto? Van a otro nivel. Es como, ¿han visto esas imágenes como del brutalismo soviético? En el fascismo igual. No sé si vieron el campeonato que jugó en Italia, en el Abierto de Roma, Nico Jarry, este año, en las canchas. Aquí, si nuestro editor puede mostrar fotos de la cancha, ya. Este Kurt
fue como se fue mandado a hacer por Mussolini. Es espectacular. O sea, Bueno, de hecho, tú vas al Estadio Olímpico de Roma y hasta el día de hoy hay columnas que dicen Mussolini de, no sé, 5 metros. No, y las barras del Lazio son cosas muy serias con eso. O sea, Sí, pues. Bueno, Mussolini era hincha de la Lazio. sí, por los ultrones de la Lazio, sí. Po. Son buenos hinchas, son buenos hinchas. Yo una vez fui a un bar en Trastevere, ahí en Roma, no sé por qué andaba en Italia, por cualquier cosa, y voy, entro a un bar, eran todos de la Lazio. Pero cuéntale a la gente que es Trastevere, po. Trastevere es un barrio que significa literalmente pasado el río, ¿ya? Y bueno, en este barrio muy bonito de casa muy antigua, todas las calles de Oquina, había un bar que habían puros italianos viejos que se veían malos, pero malos, mal, chaquita de cuero, dentro de la Lazio. Y pura foto del Matador Sala, güey. Pura foto del Matador Sala, y dije, ya, espacio seguro para un chileno. Así que me quedé en ese bar, me tomé una grapa, asquerosa la grapa, pero todo lo demás espectacular. Oye, y siguiendo con lo nuestro, ya después de esos estos tres anti lo había nombrado Ernest Knoll, pero Stanley Payne también los toma. Y dice que, ok, estas tres negaciones funcionan, pero hay que buscar dos elementos más para poder intentar definir el fascismo. ¿Ya? Y dos puntos. El primer punto sería las negaciones que acabamos de hablar. El segundo sería ideología y objetivo. Y el tercero sería estilo y organización. Y en ideología y en objetivo, lo que tiene todo movimiento fascista auténtico es la creación de un Estado nuevo, nacional y autocrático, una nueva estructura económico nacional integrada, regulada y pluriclasista, ¿ya? Es importante el tema del pluriclasismo, pues, sobre todo en el fascismo, porque Gaetano Mosca, ya en su trabajo de politología, demuestra que lo que tiene que estudiar la ciencia política en el fondo es que todas las sociedades, independiente de cuál sea, todas tienen una organización política igual y que tiene la forma de un triángulo. ¿No es cierto? Viven muchos, gobiernan pocos. Tienen la forma de una pirámide. ¿Ya? Pareto toma lo mismo después para sociología y dice cómo están distribuidas las clases económicamente en una sociedad, ¿ya? Y todas efectivamente hacen la misma figura, la de un triángulo. ¿Ya? Entonces, el fascismo asume esta realidad, la toma como obvia, como propia del ser humano, como de la naturaleza del ser humano, y no la combate, a diferencia de otros totalitarismos como el marxismo, que dice que esto se soluciona a través de un conflicto de clases, de la lucha de clases, y en este caso el fascismo dice, no, esto es una realidad, y esto tiene que mantenerse, y es normal que exista, y tiene que haber una cúspide, y en esa cúspide, ¿quiénes va a estar? El líder carismático. Y abajo, ¿quiénes van a estar? Por supuesto, el ciudadano bajo, medio. Pensé que te referías justo abajo del... No, al fondo de la pirámide, la base de la pirámide. Pero eso se soluciona, ¿cómo? Con internacional, o sea, con expansionismo, con imperialismo. Entonces, toda la gente de tu país, tú le dices, ok, usted está abajo de la escala social, pero abajo de usted están los países que nosotros vamos a salir a conquistar. Esa es la vuelta, esa es como la resolución al problema del conflicto de clases que busca el fascismo contra el marxismo. Otro de los puntos es la creación de un imperio o nueva relación con otras potencias. Eso es más o menos lo que acabo de hablar como punto, pero sobre todo la explicación de estos fenómenos fascistas es que, bueno, tanto Alemania como Italia son grandes perdedores de la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y la repartición de Europa a Italia no se le da los países que se cumplen. Recuérdenlo cuando Gabriele Se cambiaron de bando y no les dieron nada. Acuérdate cuando Gabriele D'Annunzio se toma el estado de Fiume. Gabriele D'Annunzio, el poeta favorito de Gabriela Mistral, que se puso Gabriela por él, ya se toma Fiume y da, por así decirlo, como el primer paso para que nazca el fascismo en Italia. De ahí, en Gabriel D'Annunzio se inspira Mussolini, ¿ya? Y bueno, y Alemania con todo lo que pasó con sus consecuencias del Tratado de Versalles y cómo quedó Alemania después de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? El cuarto punto es algo que habíamos hablado, que es el credo idealista y voluntarista, que es una cultura secular, moderna y autodeterminante. O sea, al determinismo económico de Marx, al materialismo, el materialismo histórico en todas sus dimensiones que propone Marx, claro, el fascismo dice, no, hay algo más. Y es lo que decía Rorro, hay una cuestión de voluntad, hay una idea, hay voluntad, esto ya existe en un mundo de ideas, vamos a esa idea con pura voluntad y se saca adelante.
Y así se saca adelante una ideología y se lleva adelante lo que es el fascismo, ¿cachai? ¿Y qué importa la racionalidad? ¿Qué importa cómo se llama esto, la lógica, etcétera, etcétera? Esto se saca adelante, ¿ya? Y después pasamos al último punto para definir el fascismo, que es el estilo y la organización, ¿ya? El primero es la importancia estética y los simbolismos románticos y místicos, que ya veníamos hablando más o menos Impresionante eso. y que impresiona todos estos mitines, las calles llenas, ¿no es cierto? La marcha por Roma. Las camisas. La idea del uniforme. Las camisas no son un invento del fascismo, porque las camisas son Es verdad. un invento, por ejemplo, son un invento de Garibaldi, ¿ya? Y ponte tú, no sé, pues como esos como grupos de paramilitares que tienen esto, tampoco son invención del fascista, es una idea jacobina, así antigua, y por ejemplo en España la izquierda invitó como las milicias de partido. Entonces también el fascismo tiene eso, ¿ah? Acuérdate que en Chile Alessandri Palma tenía las milicias republicanas. Exactamente. Oye, hay un dato que siempre dicen que está muy de moda, que es cuando Alessandri Palma, ¿no es cierto?, le cierran el Congreso y se ha exiliado, va a la Embajada de Estados Unidos, se exilia a Italia, y en Italia pide ayuda a Mussolini para escribir una nueva constitución, ¿ya? En esa época, esa es una primera parte del mandato de Mussolini, ¿ya? En esa época, del 22 al 25, Mussolini está en el poder, pero está en el poder mediante alianzas políticas con los conservadores y con los liberales, ¿ya? No a través de golpe de Estado, ni de poder, ni tiene un predominio absoluto, no, de hecho, por el contrario, tiene que hacer alianzas porque el fascismo, en todas sus dimensiones, tiene muy mal rendimiento electoral. Pésimo. José Antonio Primo de Rivera, cuando se postuló a las elecciones de España en 1936, ya sacó el 0,7% de los votos, o sea, sacó menos del 1%. Ya, creo que Hitler electoralmente tampoco jamás pudo conseguir, ¿cómo se llama esto?, una mayoría aplastante. Las primeras campañas de Hitler sí fueron un desastre y después roza el 40%. Ahora, Hitler, para llegar al poder, hace uso de un montón de trampas, o sea, y queman el parlamento, básicamente. Claro, queman el parlamento, matan no sé cuántos diputados comunistas. Le tenéis que sumar que, primero, Alemania había pasado a ser una república, cosa que era un experimento nuevo, la República de Weimar, porque acuérdate que habíamos terminado recién el Segundo Reich. Y además también había una hiperinflación. Entonces lo que quiero decir que razones para malestar había muchos y probablemente la ciudadanía probó todo antes de darle poder a Hitler. Exactamente. Y ahí viene un segundo punto del estilo de organización, que es la movilización de masas con objetivos militaristas para levantar milicias, ¿ya? Y eso es muy importante porque hay muchas dictaduras desde el siglo XX que son de corte pretoriana, ¿ya? Y otras que son civiles, que muchas veces se les tira el apelativo de fascista, ¿ya? Pero eso es simplemente dictaduras de facto, ¿ya?, que tienen pretensiones de mantener cierto status quo, de mantener las lógicas de clase dentro del país, la lógica económica, etcétera, etcétera. Y no por eso van a ser fascistas, ¿no? ¿Cómo se llama esto? El fascismo se nutre ya del marxismo y dice, oye, la política no es democracia formal, no es simplemente ir a votar, hay una acción también detrás, hay una movilización de masa, ya, que algo que te permita ser parte de algo más, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuál es otro tercer punto importante? La evaluación positiva de la violencia, ¿ya? Es un punto que es fundamental. Eso yo creo que lo saca Mussolini de George Sorel, que tiene su libro tratado sobre la violencia. George Sorel es un sindicalista francés, ya, que en el fondo dice, oye, de la violencia en la historia del ser humano, ¿se saca algo o no? ¿O es todo tragedia? No, hay una forma de depurar, no solo depurar la sociedad, sino que también la historia se debe ver a través de eso. Puede tener efectos positivos, ¿no es cierto?, como la sociedad. Si no me equivoco, él habla sobre todo desde el paro, desde la huelga. Exactamente. De trabajadores con connotaciones violentas como herramienta transformadora. Exactamente. Ese es el rollo de Sorel, es a través del sindicalismo y de la huelga de los trabajadores, y claro, y que en el fondo este tipo de violencia, ¿qué es lo que trae? Que genera una revolución dentro de una sociedad y que te permite cambiar las élites.
Y a estas élites nuevas entraría gente que viene de estratos proletarios, obreros, pero que se irían culturizando con esto y en el fondo serían una mejor renovación de la sociedad. ¿Ya? Y dentro de esa arista está la insistencia en la masculinidad. Es un punto fundamental del fascismo. Hay un verso de Ezra Pound, ya que yo en inglés, pero en español es algo así como la fuerza creadora del ser humano radica en lo fálico. ¿Ya? Eso es la tendencia, o sea, es una insistencia en toda la propaganda, es el hombre que sale a pelear, es el hombre que mueve el mundo, es el hombre que tiene que tener control. Es un punto fundamental del fascismo. No, cualquier cosa que sea andrógena, rechazado. Y hay como una apología, o sea, hay un combate de la fragilidad. Es decir, no es que los hombres tengan que ser muy rudos y el resto de la sociedad da lo mismo porque lo cuida el hombre. No. Se busca que nadie sea frágil en la sociedad, sino que todos sean duros. Exactamente. Hay una reminiscencia un poco de Esparta. Yo me acuerdo hace muchos años de haber tenido esta conversación con Rodrigo Pérez de Arce, el hermenéutico. Sí. Como que el fascismo apela un poco a lo que era Esparta. Homogeneidad, dureza, trabajo duro, organización militar, jerarquización, etcétera, etcétera. Claro, todo. Y dentro de esta exaltación, además de la masculinidad, es la exaltación a la juventud. Lo que había dicho tú, Juan Pedro, exactamente. O sea, en una visión orgánica de la sociedad y de la historia, en el fondo, las sociedades, ¿cómo se llama esto? Tienen que crecer, después viene la debacle y se mueren, ¿no es cierto? En un acto, periclitan, ¿ya? Aquí no, po. Aquí por eso la juventud es la que siempre tiene que estar a cargo, tiene que ser la vanguardia, porque tiene la energía para llevar adelante un proceso revolucionario que genere un Estado nuevo y un hombre nuevo, ¿ya? Ese es otro punto fundamental que, ojo, hay varias campañas que son como de terceristas en la historia de Chile que hacen alta exaltación a la juventud. Entonces, ojo, no se pierdan ese punto. Y el último punto... El hombre nuevo. El hombre nuevo, exactamente. La patria joven. Bueno, ya, sí. Yo sé, digamos la verdad de lo que está sugiriendo, porque esto es un dato, esto está demostrado. El origen de la Falange Nacional, que es a su vez el germen de lo que posteriormente fue la democracia cristiana, bebe, no indirectamente, directamente de los fascismos, particularmente del fascismo español. ¿Por qué se llama falange de partida? Claro, porque se llama falange. Claro, que es una alusión a la falange española, para quienes nos escuchan, que era el partido de José Antonio Primo Rivera, la versión fascista de española. España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos. No hay que decir que la DC sea fascista, ni mucho menos, es cosa de ver las barbaridades que hace esta gente. Pero sí entender más o menos en qué estaba pensando ese grupo de personas en ese momento. Porque esto es impresionante, son católicos que quieren saltar a la verdadera acción política católica, de tercera vía, además. Exactamente, y alejarse de todo lo malo que está el capitalismo liberal y el materialismo marxista. Y el último punto, para cerrar, Juan Pedro, es un estilo de mando autoritario carismático. ¿No es cierto? Todo converge finalmente, sobre todo, espera, esto es lo alemán, no en lo italiano. El duce en Italia no era una figura fundamental de la doctrina, no era la respuesta a todo, ni mucho menos. Además, Mussolini tenía que responder por muchas cosas a todo su equipo político, ¿ya? Y a toda la gente que lo acompañaba y el sistema político italiano de la época. Esta dirisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime. Ya, hasta el último día, y por algo murió como murió. En Alemania no, en Alemania todo converge en, ¿cómo se llama esto? En Hitler, en el Führerprinzip, ya que es prácticamente transformarlo en un dios. Und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen. Y eso es lo que aleja el nazismo de todo conservadurismo, tradicionalismo y catolicismo, ¿no es cierto? Que es una nueva religión, es una secularización de la política en todos los aspectos para pasar hacia un nuevo orden. Eso sería, Juan Pedro. Lo encuentro superlativo, Martín. Creo que es una excelente exposición. Muchas gracias y creo que queda bastante claro para quienes nos escuchan qué es, según la teoría, el fascismo. Y al mismo tiempo que te escuchaba, me hacía la pregunta que yo creo que le surge a muchos auditores sobre si hay alguna reminiscencia, hay algún heredero
o hay algún resabio de fascismo en estos días? Y esa es la pregunta que le quiero hacer a Rodrigo Pérez de Arce, que además quiero que nuestra audiencia pueda saber que Rodrigo ha estudiado mucho este tema, tiene un libro publicado que tienen que buscar. No hablemos, no pongamos chapas sobre lo que estudiaste, pero sí está dentro de el entorno o de universos simbólicos parecidos. Rodrigo Pérez de Arce, el hermenéutico. ¿Qué no es el fascismo? ¿Hay fascismo en la actualidad? Cuéntanos. A ver, lo primero es que obviamente el fascismo es un fenómeno histórico, como decía Martín, surge en el siglo XX y fue responsable de males terribles, ¿verdad? Entre otras cosas, las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, segregación racial muy brutal, que además no fue solamente una ideología, sino que es un sistema totalitario que transformó los respectivos órdenes políticos, sociales, económicos. Y por lo mismo, dada la magnitud de su impacto, es obvio que va a estar presente en nuestras discusiones, ¿no? Es algo demasiado tremendo como para que lo olvidemos de un plumazo. Entonces, como decía Martín, así va a ser un resumen rápido de lo que él señalaba. Hay varios elementos que son importantes: un nacionalismo militarista, un liderazgo carismático, un culto al líder que es muy fuerte, sobre todo en el caso de Alemania, un rechazo a la democracia liberal, la idea de enemigos internos y externos, y muy importante, y esto creo que podríamos complementar, la idea de una economía corporativista, ¿verdad? El fascismo no solamente detesta la democracia liberal, sino las instituciones liberales. Entonces el fascismo controlaba la economía mediante un sistema corporativo que tenía cierto apoyo empresarial con apoyo también del Estado. Ahora, ¿qué es lo llamativo? ¿Mencionemos algunas empresas? Dispare usted, porque es tremendo. Mercedes-Benz. Hugo Boss. Esas son las dos que quería decir yo. Bayern. Bayer, sí. Bueno, no, lo de Bayer es bien impresionante cómo trabajó para el... Otra también, pero que no es de un estado fascista, pero que tenía muchísima relación, era Ford. Un apunte, rapidito, para pasar a la actualidad. Pero verdad, el nacionalsocialismo... Compadre, la Fanta. La Fanta. Es verdad, es verdad. Se me olvidó la Fanta, que es demasiado rica, es más nazi que tomarte... Que tomarte la Torre Eiffel, weón. Es demasiado nazi, weón. Nada más facho que tomar Fanchop. Claro, y en el Kika. Paloyo. No, cacha que hay una weá que para mí es importante decir, porque, claro, hoy día es muy cómodo distanciarse del fenómeno fascista, ¿verdad? Y son los malos de la película muy justificadamente, por supuesto. O sea, aquí no van a encontrar ni un atisbo de apología a esas ideas, a ese estilo, en fin. Pero en su momento, el fascismo, las teorías raciales, la identificación del poder del Estado con la fuerza de la nación, entre otras cosas, no eran ideas marginales, raras, locas de un par de alemanes. No, estaban de moda. Estaban súper de moda. Bueno, estaban súper de moda y eran... Era como lo woke hoy día, así como la tendencia, lo que la llevaba. No hay que decir que los woke son medio fachos, pero... En fin, pero yo quiero volver a hoy día, ¿verdad? Porque el fascismo es algo demasiado serio como para usar esta etiqueta con tanta liviandad. Y ya hemos hablado, Martín dijo algunas, Juan Pedro, tú dijiste otras, yo he mencionado algunas otras. Y la verdad es que es cierto, hay algunas estrategias superficiales que son parecidas, que podrían recordarnos al fascismo, como esta idea de la exacerbación de las tensiones, a veces el desprecio a la prensa, en algunos casos, no en todos, un culto a la personalidad. A mí me parece un error hablar de fascismo en el contexto actual, ¿ya? Que en el fondo, por muy mal que nos caiga Milei, Bolsonaro, Trump, Orbán, Santiago Abascal, José Antonio Kast, la verdad es que operan dentro de las democracias,
no promueven el control total del Estado y en general casi todos, salvo un par, rechazan el corporativismo económico. De hecho son lo contrario, son libertarios. Ahora, yo tengo conocimiento de un solo grupo que creo que con el que hay que prender la alarma, que es, ni siquiera me atrevería a hablar del partido completo, pero sí con secciones regionales de la AfD en Alemania. Claro, la AfD, eso es cierto. En la AfD hay atisbos de esto. En Italia hay algunos atisbos que de hecho Meloni de hecho ha tenido que estar tomando distancia de esos grupos. Fratelli d'Italia se llama, ¿no? Fratelli d'Italia también tienen algunos grupos de esto, a pesar de que Meloni ha tomado distancia. ¿Fratelli Italia no era la lista de Meloni? No, el partido. Ah, perfecto. De hecho, por gracioso que suene, Meloni fue ministra de la Juventud de Berlusconi. Pero bueno, la misma Meloni ha tenido que tomar distancia de los grupos directamente fascistas, ¿no? Lo que quiero decir con esto no es que el fascismo no exista, porque sí existe. O sea, Casa Pound en Italia, Amanecer Dorado en Grecia, hay grupos en Chile, hay nostálgicos del franquismo, hay nostálgicos del nazismo en Alemania. Sino lo que yo quiero decir es que estos líderes, a mí no me parece que coincidan con la etiqueta de fascismo. ¿Y por qué a mí no me cierra la idea de tratar de fascistas a estos líderes? Primero porque es una simplificación excesiva, ¿ya? Y esto impide, digamos, una comprensión más adecuada de sus políticas, de qué piensan, de cuáles son sus... de cuál es su agenda, de qué cosas van a promover. Segundo, y es algo que pasa también con la apelación a la dictadura en Chile, que es que uno trivializa las atrocidades históricas que cometió el fascismo. O sea, nada de lo que haya hecho Donald Trump, por malo que sea, se compara con los centenares, o sea, con los millones de personas asesinadas en un campo de concentración. No hay punto de comparación, ¿no? Te puedo agregar una cosita que es, a mí me pasa que ni todos los malos son fascistas, ni tampoco todas las cosas malas, es decir, todas las acciones de violencia, de barbarie, son genocidio, porque también se da el punto que como que si algo no decís que es un genocidio, como que no es grave. No, hay cosas muy graves que no se llaman así nomás. Exactamente. No todo lo malo del mundo es fascismo, no todas las cosas, hay cosas malas que no son genocidio. Entonces, al mismo tiempo que trivializa, por otra parte, no nos dejan entender los problemas específicos que estos autoritarismos en algunos casos nos presentan. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? ¿O qué alternativa me gustaría poner para estos casos? Primero, la idea del populismo autoritario o iliberalismo, ¿verdad? Que erosionan la democracia, pero que no buscan imponer una dictadura total. Segundo, algo sobre lo cual hemos conversado acá, que es una derecha radical o una nueva derecha, ¿no? Que, es cierto, ocupan una retórica conservadora, muy, muy dura, muy confrontacional, pero que no equivale a ser fascista. Y una tercera idea que se me ocurre para etiquetar estos grupos es las tendencias autoritarias o de democracias en regresión, ¿no? Que nos permiten también hablar de una erosión de la democracia que no es solamente producto de los conservadores. Piensen lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en México, entre otros países cercanos, que la democracia se está yendo al garete y la verdad es que eso no es culpa de la ultraderecha ni el iliberalismo ni nada parecido, ¿no? Así que eso es cuanto tengo para contar. Aquí lo de las etiquetas, yo sé que a veces se puede ver como un gustito de académico, ¿verdad? Pero no creo que sea esto y creo que, digamos, ocupar la etiqueta de fascismo con tanta liviandad solamente termina
haciendo que el fenómeno nos pase por el lado y que no sepamos enfrentar a líderes, por ejemplo, como Trump, como pasó en la elección hace algunas semanas, en las que todo el mundo decía, no, Trump es fascista y el retroceso hacia el fascismo y todo, y el tipo, con todos sus defectos y sus delitos, termina imponiéndose por una mayoría súper clara, que saca no sé cuántos millones de votos de ventaja a Kamala Harris. Y a mí no me parece que tantos millones de ciudadanos estadounidenses sean fascistas o que tengan un sueño de una raza americana en la cabeza a la hora de votar por alguien así. Excelente punto. Yo encuentro toda la razón a Rodrigo, y en el fondo el término fascista, que cómo se usa, yo lo que estuve leyendo en estos libros es que el apuntar a alguien con el dedo, decirle fascista, es anterior a que Mussolini llegara al poder, es así antiguo. O sea, los comunistas y los socialistas italianos, desde esa época, ya desde el 20, cuando ya vieron las primeras manifestaciones de los fascistas, ya de inmediato dijeron, ojo, ahí está el enemigo, ¿ah? Porque claro, el discurso fascista era muy antifascista desde el momento uno. Y desde ya, imagínate, antes de que Mussolini, ya existía el concepto de antifascista. El concepto antifascista es de la década de 1920, o sea, ya tiene 100 años. Y es anterior a la Segunda Guerra Mundial. O sea, es una estrategia, es algo que se volvió costumbre, pasó de estrategia comunicacional a costumbre de cierto aspecto político a cualquier cosa que sea que no esté de acuerdo con la izquierda. Eso es más o menos hoy en día lo que corresponde a tratar a alguien de facho. Y quiero agregar una cosa, que es que las ideologías que nosotros solemos ver en los parlamentos, me refiero a conservadurismo, liberalismo, socialdemocracia, incluso comunismo, son todos productos de la modernidad. Todos productos modernos. Entonces, es verdad que el fascismo en su época aprovechó las falencias, las grietas, si se quiere, de la modernidad para poder inventar un proyecto, pero no todo aquello que es antimoderno o en algún sentido aprovecha las grietas de la modernidad es fascismo. Entonces, lo que quiero decir es que cuando vemos esta derecha 2.0 o cómo se llama, o radical, bueno, como se le quiera decir, que me refiero a Trump, me refiero a Vox, me refiero a Orbán, etcétera, al movimiento iliberal, por decirlo de alguna forma, que sean antimodernos o que cuestionen cosas de la modernidad no los convierte en fascistas. Son eso, iliberales, antimodernos, o gente que quiere reformar la modernidad u otra cosa, pero fascista no. Y eso es importante porque esto puede ser, a mí me pasa con la izquierda, que se juega un poco el juego de Pedrito y el Lobo. Todos los años vas a escuchar a alguien decirte que viene el fascismo y que esto es grave, gravísimo. Y cuando ya eso se vuelve una costumbre, cuando efectivamente pueda haber una amenaza, ya la ciudadanía va a estar cansada. Entonces tampoco hay que gastar las cuestiones. Que de hecho, lo que hablábamos en el capítulo pasado sobre Bolsonaro, de este frente transversal antifascista, hoy día a Lula ya no le quedan votos a los que echar mano. Si ya lo ocupó todo. Eso. Porque ya se apuntó todo contra el fascismo. Entonces, es una estrategia súper de doble filo, y yo no quiero negar los problemas que tiene Bolsonaro. No quiero negar los problemas que tiene Trump. No quiero negar los problemas de ninguno de ellos. Incluso los republicanos en Chile. Solamente me parece que en política las palabras tienen consecuencias. Estoy muy de acuerdo. De hecho, probablemente esos movimientos son más un fruto de la posmodernidad que una confrontación en contra o una búsqueda de destruir el proyecto moderno. Pues bien, muchachos, ya nos va pillando la hora. Saben que llevamos más de una hora de programa y a pesar de que la conversación está muy entretenida, tenemos que poder acogernos a los tiempos que nos hemos planteado, sobre todo por ustedes, nuestra chusma querida, aquellos que nos escuchan, para que mientras van a comprar, mientras están haciendo deporte, mientras andan en el auto, mientras hacen otras cositas, mientras hacen aseo. Así que vamos a pasar las palabras del cierre. Martín Baudet, ¿cuáles son tus palabras del cierre? Bueno, yo quería seguir en la línea de Rodrigo. Yo creo que el fascismo, ya en su vertiente italiana, y el nazismo son fenómenos que corresponden a Europa, exclusivamente a Europa.
en el periodo entreguerras, ya del siglo XX. Todo lo demás, incluso si tú ves cualquier régimen marxista, maoísta, asiático, Medio Oriente, africano, las dictaduras latinoamericanas, discursos modernos del siglo XXI, todos tienen algo que tú puedes decir, esto tiene medio olfatillo a fascista, o puede tener algo en común con el fascismo, pero no lo hace fascista, ¿ya? Yo creo que después de la caída de Mussolini y de Hitler no hubo más fascismos, ¿ya? O sea, yo creo que quizás el peronismo se acercó un poco a ciertas tendencias del fascismo, sobre todo en esa gran oposición a todo lo que venía desde el norte, desde Estados Unidos y con sus instituciones liberales, como también del marxismo, ¿ya? Gaddafi. Yo creo que Gaddafi tiene varias cosas en su época que tenían mucho de protofascista, el culto en su persona y cómo entre él y su persona estaba el pueblo y cómo se relacionaba con él, cómo estatiza de ciertas empresas, pero le da lo mismo porque están nadando en petróleo, etcétera, etcétera, ¿ya? Yo creo que por ahí va, pero más allá de eso no queda más. Stanley Payne, de hecho, en este libro, que es muy bueno, lo recomiendo, sobre el fascismo, ya analiza, ponte tú, el caso de los nazis chilenos, los nazis con C. Y dice que no son fascistas, en el fondo, porque no tienen, ponte tú, el componente racista. ¿Ya? Si bien Jorge González Fomaré era antisemita en un grado, Eso es muy marcado, claro. él dice que en Chile no existe el problema judío, ¿ya? A modo de ejemplo. O tampoco tiene, ¿cómo se llama esto? Tiene tendencia imperialista o anti-imperialista gringa, ¿cachai? Y también tú toma el caso de Pinochet y dice, ¿fue la dictadura de Pinochet una dictadura fascista? Y dice que no. En el fondo lo que responde el régimen de Pinochet, sino que fue, ¿cómo se llama esto? Un régimen autoritario, pretoriano, sincrético, ya que ¿cómo se llama esto? Que no buscaba generar una revolución en un nuevo hombre, sino que no, por el contrario, se buscaba una reacción a lo que, ¿cómo se llama esto? Toda la oleada de marxismo en el tercer mundo, ¿ya? Entonces, creo que fue un gran capítulo que podemos discutir cosas que no se dicen en el debate, que es importante, ¿cómo se llama esto? Alejarnos de encasillamientos, de tratar de fascista a otro, aunque tampoco hay que ¿cómo se llama esto? Dar como carta blanca a que cualquier persona diga lo que quiera. Yo creo que también hay discursos ya que buscan generar un ambiente entre amigos y enemigos, ya que yo encuentro que no le hacen bien a la democracia. Y si bien eso no necesariamente te hace fascista, te hace algo muy parecido a un fascista, compadre, ¿ya? Así que eso. Muchas gracias, Martín. Clarificador, como siempre. Rodrigo Pérez de Arce, ¿cuáles son tus palabras al cierre? No, a ver, lo que a mí me gustaría reivindicar es el uso preciso de los términos para los debates políticos. ¿Por qué? Porque la política es una actividad que se hace a través de la palabra, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces no da lo mismo cómo tú hablas, cómo tú dices, qué dices y qué términos empleas. Por eso, por ejemplo, el estilo de estas derechas radicales no es algo lateral, no es algo anecdótico, sino que es algo súper central. Entonces, por eso mismo me parece súper importante entender al fascismo en su contexto histórico y ser muy cuidadoso al usar este concepto en la política contemporánea. ¿Por qué? Porque si usamos términos más precisos, es más fácil analizar por una parte y responder a los desafíos que representan estos liderazgos, sin diluir, por otra parte, la gravedad histórica del fascismo. Y quería también cerrar con otro libro que a mí al menos me ayudó mucho a entender el problema, que es Anatomía del fascismo, de Robert Paxton. También es un clásico de la literatura al respecto, es súper fácil de encontrar, tiene traducción al español, y que también va explicando el proceso histórico en Alemania y en Italia, de cómo aparece el fascismo, que a pesar de que es una experiencia súper reciente en algún sentido, han pasado cerca de 100 años desde la emergencia del nazismo, sus primeros brotes,
todavía no, hay mucha gente que se queda solamente con el documental de History Channel sobre la guerra mundial y que no le entra al fascismo en serio, de qué pensaba esta gente, cuáles eran sus rollos, qué acciones concretas hubo, por qué, por ejemplo, en Italia les pasan las llaves del poder a Mussolini, por qué en Alemania les pasan las llaves del poder a Hitler, qué trampas utilizan, en fin. Creo que es algo muy importante y no andar jugando al riflero, disparándole a todo lo que no nos gusta, diciéndole fascista, facho, porque eso la verdad es que yo creo que solo augura derrotas para quienes ocupen ese tipo de etiquetas. Muchas gracias, Rodrigo. Creo que al igual que Martín, clarificador en tu última intervención. Bueno, y además decirle a nuestros auditores que finalmente también se suele caer en la tentación de decir los fascistas son tontos. Y la verdad las cosas es que si uno empieza a mirar la historia, hay un montón de intelectuales que hasta el día de hoy soy muy influyente, que estaban en ese lado del río. Pienso en Carl Schmitt particularmente, uno de los principales pensadores del siglo XX, y pienso también en Ezra Pound, que como bien lo mencionó Martín, era también del mundo en este caso del mundo de las letras, poeta. Y uno que otro intelectual chileno. A ver. Y uno que otro intelectual chileno. No vamos a decir, pues imagínate, nos llevamos denuncia. Pero hay algunos que los podemos mencionar. Miguel Serrano. No, sí, Miguel Serrano sí. Pero hay discípulos de Miguel Serrano en todos lados. Uno que no está comprobado finalmente, pero ojo, Juan Gómez Milla. Ahí la tiro. Mira. Bueno, chismografía histórica también tenemos en este capítulo. Y una última reflexión que quiero entregarle a nuestros auditores es: está bien, hay cosas que acá se plantearon que es importante la precisión de los términos, pero también importa el contexto. Porque hay gente que manda cartas al diario diciendo que alguien es fascista. Escribe columnas diciendo que alguien es fascista. Y eso simplemente no flota. Otra cosa es si está tomándose una cerveza y le dice algo de que, no sé, hoy no soy facho o qué sé yo, está perfecto, no empieza usted, oye, ¿sabes que el fascismo es una ideología del siglo XX que está amparada en tal y cual cosa? No sea grave. Al final el llamado es: no sea tonto grave, pero sea riguroso. Y hasta ahí les mandamos el más grande de los saludos a nuestra chusma querida. Le mando un saludo también a todas las personas que nos escriben y que nos saludan en las distintas plataformas, aplaudiendo y también criticando algunas veces. No son los menos, pero que nos critican de repente en el podcast. Estamos trabajando para ustedes, los queremos mucho. Soy Juan Pedro Liurs. Chao.